Decíamos entonces que ya el anuncio es un hecho, el Ecuador se apaga durante 8 horas los próximos días. José Alvear, especialista en temas energéticos, con quien hemos conversado en algunas ocasiones, ya lo advertía en el sentido de que la situación se iba a complicar. Ahora, tal vez, y no sé si creo que tú, José, lo pusiste en un tuit, me parece, esta información curiosa, mientras el primer corte tiene relación con mantenimiento, nos dijeron, ahora resulta que es por el estiaje. Y entonces me pregunto, mañana se surgirá otros argumentos. ¿Qué hay detrás de estas decisiones que van ahí sobre la marcha? Que parece que van por una línea, pero de pronto nos sorprenden. Bienvenido, José. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por considerarme nuevamente. Lo vengo diciendo y creo que hay que repetirlo hasta la saciedad porque creo que es una de las premisas principales que nosotros, los que tenemos la dicha de tener un hijo a cargo, sea postizo, sea propio, le inculcamos. Siempre hay que decir la verdad. Cuando tú dices la verdad, entonces cualquier circunstancia es manejable. En vez de estar inventando tantas excusas, deben decir la verdad, debieron empezar diciendo la verdad, porque los ecuatorianos sabemos que esta crisis pues no la creó el actual gobierno. Esta es una crisis que ni siquiera es una herencia, Andrés, de la falta de gestión desde el 2019. Esta crisis también es producto de, ¿sabes qué? Mandar a construir a lo loco y de forma alegre hidroeléctricas en todo el país, desbalanceando, generando una desbalanceada matriz energética que hoy en día no solamente es problema de Ecuador, es problema de algunos países de la región que están en este serio problema, porque claro, a través de las hidroeléctricas, pues es de conocimiento público, se generaron muchísimos negociados, pues se construyeron en lugares incorrectos con sobreprecios escandalosos, y ahí es donde empieza el problema, porque un país no puede tener una matriz energética que no esté balanceada. Balanceada implica no solamente agua, sino generación termoeléctrica acompañada de generación alternativa. Decías tú, bueno, no es posible evidentemente de responsabilizar a uno, pero cada gobierno tiene su cuota, ¿no? Ahora, hay cosas que se pueden planificar sin duda, pero otras, por ejemplo, 61 días de estiaje y tal vez va a continuar. ¿Eso era predecible? Es decir, ¿eso es un factor sorpresa, José? No solamente que era predecible, eso se comunicó hace más de un año. Se sabía que iba a venir un estiaje agresivo y atípico, acompañado de un fenómeno del niño agresivo y atípico. Lamentablemente, 9 meses se han perdido donde se pudo haber hecho mucho, pero mucho no solamente en el sentido de medidas parche, es decir, de tener la previsión respectiva en cuanto a la compra de energía, que no es lo ideal, porque lo ideal es generar energía, no andar comprándola porque nos sale mucho más caro y nos va a salir ahora más caro porque el estiaje va a afectar a Perú y va a afectar a Colombia. Eso significa que nos van a vender menos por mayor precio. Okay. Entonces, esto se podía prevenir. No se lo hizo, se enfocaron y se apasionaron con una sola barcaza que al final del día cubre el 10% del déficit, claro. Y esta es la cosecha de no haber hecho las cosas correctamente y a tiempo. Estamos con apagones de 8 horas, producto de que dependemos puntualmente en nuestra gran mayoría, en un 80%, de generación hidroeléctrica. Ok, Marco, quisiera también contrastar con usted esta opinión. ¿Creería que el gobierno tal vez o no nos ha dicho la verdad frente a lo que estamos viviendo? Punto uno. Y punto dos, en 9 meses, de manera concreta, ¿qué se pudo haber hecho? Porque claro, construir hidroeléctricas, vaya que toma tiempo. Entonces, digo, en 9 meses, si tenía la información adecuada, ¿qué se pudo hacer en términos de mantenimiento o en términos de buscar de dónde obtener o generar electricidad? Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Sí, en realidad en 9 meses pudo haberse hecho bastante. De hecho, nosotros habíamos propuesto a través del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, del Colegio Nacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, propuestas que eran concretas a la final, que algunas ahora recién han comenzado a tratar de implementarse, de caminar. Ya la situación estaba dada, ya teníamos un arrastre de 7 años de haber dejado de hacer mantenimientos, de no haber hecho
el resto de obras de infraestructura eléctrica que estaba contemplado en el Plan Maestro de Electrificación. Y claro, habíamos dicho desde la misma institucionalidad del sector eléctrico, recientemente se separó la regulación del sector eléctrico con él, que estaba componiendo las tres sectores de minas, óleos y eléctrico. De igual manera, el ministerio también debe escindirse, debe nuevamente ser un ministerio de electricidad y renovables que tenga la capacidad suficiente de generar, de administrarse por sí mismo y determinar lo que conviene al sector eléctrico. Habíamos dicho, hay que hacer los mantenimientos y reparaciones necesarias en el parque térmico. Es increíble que de un parque térmico que es instalado, que se tiene de 2.000, casi 3.000 megavatios, en un momento dado, son 1.300 megavatios. Oiga, Marco, perdone que interrumpa. Marco, perdone que le interrumpa. Lo estoy llamando por teléfono porque ya cerró, no sabía que era. Marco, lo estamos llamando telefónicamente para hacer la entrevista por el celular y mantener la imagen, pero la señal no está muy fluida y entonces... A ver, bájele por favor usted el volumen allá. Ya, mientras tanto, vamos a continuar entonces la conversación con José. José, algo que también tenía yo la inquietud por preguntar, cuando en una empresa grande tienen que hacer mantenimiento en un área, no paralizan toda la empresa para hacer mantenimiento. Me pregunto, ¿se justifica que con ese argumento haya un apagón nacional en regiones que tienen que ver una con la otra? Es decir, no, quiero entender por qué es tan importante hacer un apagón nacional para hacer mantenimiento. A ver, lo que yo presumo, Andrés, y que creo que no está alejado de la realidad, es que necesitan apagar las instalaciones producto de que las cotas, que son los niveles de referencia de las hidroeléctricas, están llegando a niveles críticos. Yeah. Y eso podría generar que se dañen las turbinas, lo cual obliga a que tengan que desconectarlo. Okay. Aquí hay una realidad. En el sur del Ecuador, que es donde está mayormente el parque hidroeléctrico, no llueve hace 65 días, Andrés. Entonces, tú tienes una cota máxima, por ejemplo, en Mazar, de 2.153 metros, que hoy en día, que hasta hace poco estaba en 2.124 y cada vez se acerca a los 2.115 metros, que ya es el nivel crítico. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay agua? Tú tienes que apagar la máquina, en este caso las turbinas, porque si no hay agua, que es con lo que trabajan estas turbinas, se dañan, entonces el daño va a ser mayor. Eso me suena más coherente a que me vengan a decir que van a dejar a todo el país a oscuras porque van a dar un mantenimiento. Si fuera real lo del mantenimiento, lo lógico es que el mantenimiento sea programado, pues, mi querido Andrés. No que sea que nos apagan la luz a todos por 24 horas, lo cual es altamente peligroso por la inseguridad que se vive hoy en día en el país, más allá de las pérdidas económicas. Y estoy de acuerdo con lo que decía Marcos al inicio de su intervención, de lo que pude escuchar. O sea, es increíble cómo no se le dio mantenimiento al parque termoeléctrico. Más allá de que es un parque al cual no solamente había que darle mantenimiento, y no sé si Marcos coincide conmigo, sino que había que empezarlo a renovar por generación eficiente. Es que el problema del país... ¿Qué es generación eficiente, José? Generación de energía eficiente es generación donde con menor cantidad de combustibles fósiles, en este caso, se genera mucha más energía, mucho más amigable, mucho más económica, y se llama eficiente porque al ser de menor costo, pero de buena calidad, nos hace más competitivos, porque nos deja un mayor margen de rentabilidad y eso nos hace competitivos en un mundo globalizado. No se hizo eso. Como decía Marcos, no se trabajó en el plan de expansión, y los responsables de todos estos problemas, y eso es las incoherencias que yo no entiendo, Andrés, y lo vuelvo a repetir en tu programa, que me das la oportunidad, no entiendo cómo el gobierno mantiene en los cargos a quienes son los causantes de este problema desde el año 2021 puntualmente, que son Calero y compañía, y antes el señor Uquillas, que ya lo votaron y que quién sabe por dónde andará.
Toda esa gente tiene que dar respuestas a las autoridades y al país, porque han generado pérdidas no solamente en lo privado, sino en lo público también. Ok, ahora Marco, de la experiencia que usted tiene, ¿el mantenimiento resulta muy oneroso, pregunto, o se requiere alguna empresa externa, internacional que haga ese trabajo? ¿Lo hacemos nosotros? Es decir, cuéntenos un poco cómo funciona este tema. Históricamente lo hemos hecho nosotros, o sea, con SELEC mismo, o si no SELEC a través de otras empresas que están asociadas o que son privadas y brindan ese servicio. Entonces, y eso se ha hecho permanentemente, o sea, son mantenimientos que están programados a nivel de líneas de transmisión, de subestaciones, del mismo parque generador, y nunca ha habido ese problema de que tenga que suspenderse totalmente, porque mientras se hace el mantenimiento en un sector, la energía se le envía por otro lado y el usuario ni ha sentido. El problema es que si se ha seguido acumulando estas faltas de mantenimiento, llega un momento que ya se vuelve crítico, y por eso es lo que el sistema ha comenzado a fallar, y como no tienen caminos o respaldos en uno u otro sentido, entonces comienzan los apagones parciales, generales y globales. Ahora, el gobierno ha anunciado algunas acciones que está tomando, por ejemplo, la puesta en marcha del barco generador, ya sabemos eso, y también la poca capacidad que tiene, pero bueno, habla también de generadores permanentes de tierra, no sé qué es eso, me gustaría que me los dijera. Luego habla también de la aprobación de reglamentos para la importación de gas natural, complementación de infraestructura energética que estuvo abandonada, es decir, eso, por ejemplo, lo que estuvo abandonado en 9 meses, pues ya debería haber estado en funcionamiento hace rato, ¿no? Es increíble que está reconociendo que estuvo abandonado y no ha hecho el gobierno nada, recién ahora, digamos, ¿no? Pero ¿qué son estos generadores permanentes de tierra, Marco? El mismo ministro encargado, Luque, ya lo señaló, fue a visitar el ejemplo de la Termogas del ciclo combinado Machala. Y entonces ahí vimos unos equipos que tienen 230 megavatios de potencia y que no pueden generar porque no tienen combustible. El gas no les llega. Increíble. Y otra parte de ese equipamiento que está ahí embodegado, sin instalarlo. Y eso ha permanecido ya años en eso, y no ha habido los encargados de que puedan poner a funcionar ese tema. Cosas de esas han estado sucediendo en el país. La generación que ahora se está contratando de 241 megavatios a ser instalados en Quevedo, en Salitral, en Santa Elena, son grupos generadores en tierra que ya es compra de generadores. Es decir, ya no es compra de energía como es la barcaza, sino es compra de generadores que permitirá al país tener energía firme, energía termoeléctrica. El problema es que ojalá no sea lo que se viene escuchando, que son generadores reconfigurados, es decir, no son nuevos, y eso el país estaría pagando como nuevos. Ojo con eso que puede estar pasando. Entonces, hay el otro tema que se dice que se va a invertir $1.000 millones en compra de otra generación térmica que se incorpore al país por 788 megavatios. Veamos cómo va, todavía no se lanza ese concurso, y veamos cómo avanza. Okay. De todas maneras, hay, y bien lo decían hace un momento, esa generación eficiente, que es la que se debe contratar, ya es eficiente, y ahí es cuando hay el uso de gas, hay el uso inclusive del carbón, que resulta ser un combustible más amable en la actualidad que con diésel y menos costoso a la vez. Entonces, si ya estamos haciendo compras de este tipo, deberíamos también enfocarnos hacia esos lados de compra de energía firme, ¿no? Ok, ahora, José, ¿cómo observas el panorama inmediato? Es decir, ya se ha anunciado 4 días más del mismo apagón en la noche. Cuando se le preguntó al ministro del ramo sobre este tema, él dijo que cada semana van a ir revisando la situación hidrológica, es decir, que no hay una certeza, o al menos no nos la quieren decir todavía, no lo sé, pero en todo caso es como ir monitoreando cómo es el comportamiento climático. Esa es nuestra boya de salvación, entonces.
cuando tú tienes un país con un 80% de matriz energética que depende de las hidroeléctricas, lamentablemente, como el Ecuador en el que Claro. vivimos, lamentablemente estamos hipotecados a que llueva, para que cualquier persona nos pueda entender el nivel del problema. El problema es que no llueve hace 65 días en este país, no se implementaron medidas con la premura del caso, y cualquier medida que se implemente ahora, que yo lo escuchaba a Marcos hablar, perdón si me equivoco el nombre, Sí, no, Marco. cualquier medida que se implemente, cualquier compra que se haga, no va a estar en el Ecuador en menos de 3 meses. Y la Claro. instalación va a tomar otros 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar esta generación cuando ya no hay estiaje. Está bien, nos va a ayudar a prevenir el problema que se viene y nos va a dar un poco de respiro para sentar bases como es la implementación y esa transición que hay que empezar de combustibles líquidos a gas natural, como bien lo determinó la CAF, como bien lo determinó la COP28 en Dubái, de los países del primer mundo, donde todos están mutando al gas natural por ser mucho más amigable, menos contaminante, y en el caso de Ecuador, 50% más barato del mismo diésel que tenemos que importar para generar energía. Entonces, pero pensar que hoy en día se van a acabar el problema de los apagones, que se van a acabar en 15 días, yo personalmente lo dudo mucho. No creo que eso vaya a terminar ahora. Creo que lo que hay que hacer es simple y sencillamente amoldarnos a las circunstancias y del lado de la ciudadanía tratar de generar el menos gasto posible en cuanto solamente enfocarnos a lo necesario de consumo de luz, y parte del Estado pues también tendrá que hacer su mea culpa, tendrá que tomar los recaudos del caso, y parte de los recaudos del caso, aparte de hablar siempre de eficiencia energética, también, Andrés, dejo una reflexión en el aire. Tiene que haber eficiencia del funcionario público, por Dios. No puede ser que estén en esos cargos personas que no tienen metas, que no dan respuestas ni reportes a absolutamente nadie. Y mira la situación en la que nos tienen, a oscuras. El presente hoy de los ecuatorianos es a oscuras, y es lamentable porque en el último trimestre del año el sector comercial local factura el 80% de lo que hace durante todo el año. ¿Qué nos depara para la economía local del país? ¿Cómo pretendemos traer inversión si no se hace un cambio al reglamento o a la ley ya donde se permita al privado vender energía directamente al privado? Porque el problema es que si el Estado sale y pide que voluntariamente le vendan energía a él para que él sea el proveedor, no va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque el Estado paga tarde, mal o nunca. Entonces, ningún empresario que tiene su capital lo va a arriesgar, porque esa no es la forma de seducir el capital. Hoy en día, el Estado que está quebrado tiene que buscar un aliado comercial con una estrategia: seducir el capital con reglas y un marco legal transparente y serio. Marco, el pasado 7 de septiembre, sábado concretamente, de manera sorpresiva a nivel nacional se produjo un corte de energía. Luego se habló que se trató de una falla humana. Me pregunto, ¿tiene usted información actualizada sobre qué mismo fue y cómo es que se produce una falla humana para semejante evento de esa magnitud? En realidad, una de las cosas que estamos percibiendo es que no hay una transparencia adecuada en la información, y por eso no podemos saber siquiera qué tanto fue ese tema de falla humana o no. Pero lo que sí sabemos es de que el sistema eléctrico en sí está funcionando al filo de navaja. Y en esas circunstancias, los operadores, quienes están ahí donde las papas queman, como se dice, les resulta crítico y bajo estrés el manejo de ese sistema eléctrico, porque no tienen un nivel de respaldo en el sistema que puedan administrarlo, ni en generación ni en transmisión. Entonces, cualquier eventualidad puede producir un fallo sectorial o mayor. Entonces, habrá que determinar con exactitud, igual que cuando fue con el apagón general de junio, ¿no? Ahí fue una falla en un elemento de la línea que no pudo responder adecuadamente, y eso provocó el daño en cascada. Y justamente
En el sistema eléctrico antes se manejaban 8 contingencias, ahora se están manejando 44 contingencias dentro de la operación del sistema. Entonces nos da la medida de cómo está de débil el sistema. Ahora se dice que con este apagón se van a hacer mantenimientos. Ojalá realmente fuera así, para aprovechar y hacer ciertos mantenimientos necesarios y que puedan hacerse. No sé qué tanto en 8 horas se puedan realizar. Pero ya vemos que realmente en el fondo también se trata de controlar la presa Masar fundamentalmente, y que a la final no entendemos bien cómo se está planificando eso, y más aún los apagones de la siguiente semana, porque el hacer un apagado general implica muchas otras cosas. Hay generador, que no es que yo prendo como un auto y apago así mismo con el auto. Claro. Hay veces que un auto necesita calentarse un ratito para continuar la marcha, y asimismo el apagado. Entonces, ¿cuánto va a afectar eso? Además, la afectación a sistemas secundarios como el suministro de agua, como otros sistemas secundarios, es mucho mayor al hacer ese tipo de apagones. Hay las centrales de generación hidroeléctricas que son de paso, la mayor parte son de paso. Esas no tienen por qué pararse, porque es desperdiciar el agua que podría estar generando energía para estar alimentando por lo menos estos sectores. Entonces no entendemos cómo se va a operar dentro de un apagón general. Vamos a abrir las compuertas para dejar que se vaya el agua y no generar nada, cuando de alguna manera podemos manejar y hacer que de alguna manera preservemos e ir recuperando el nivel de Masar, por ejemplo, generando de las otras maneras y restringiendo. Por eso nosotros hemos dicho es preferible comenzar, no de ahora, sino de hace unos 6 días atrás, quizás a hacer las suspensiones de servicio por 2 horas en ciertos sectores, ir alternando y que sean programados de tal manera que la población pueda administrarse esta condición de apagón, ¿no? Ok. Estamos en la parte final, José. La Secretaría de Comunicación publicó una explicación, un comunicado, pues en fin. Lo voy a leer en la partecita, un fragmento que dice: como ha sido costumbre de este gobierno, comunicaremos oportunamente la situación energética, así como las medidas que tomaremos al respecto. Me pregunto, ¿consideras que ha sido así, oportuno que ha habido comunicación? Como experiencia personal, la verdad, en términos de comunicación, que creo algo sé al respecto, vaya que ha tenido problemas este gobierno, en términos de ser transparente y de comunicar justamente oportunamente. No sé qué opinas al respecto. Creo que no han dicho la verdad en su momento, creo que debieron haberla dicho de entrada, porque todos sabíamos que ellos no eran los causantes de esta crisis. Y respecto a la comunicación de los apagones, pues curiosamente a mí me ha pasado, Andrés, y hablo por experiencia propia, que cada vez que hubo un apagón, después me enteré, después a oscuras, revisando X, me enteré que venían los apagones de una hora determinada hasta otra hora determinada. Es decir, el Departamento de Comunicación y la gestión de los distinguidos de SENACE y SELEC es un verdadero desastre. Por eso, si yo pudiera darle una sugerencia al ministro, le diría, por favor, señor ministro, saque a esa gente que le ha causado daño al país, abra las puertas a la empresa privada. La única manera de salir de este problema hoy es facilitando que la empresa privada le pueda vender a la empresa privada. Si las cosas siguen como están y ustedes pretenden llegar al corazoncito de los empresarios para que le vendan al Estado, lo veo bastante difícil. Lo de los apagones lamentablemente van a proseguir, Andrés, y digo lamentablemente porque nos afecta absolutamente a todos. Y un detalle menor, y de ahí con esto ya no acoto más. La falta de energía afecta a la potabilización del agua. O sea, el problema puede ser mucho más grave si no tomamos acción inmediatamente como país. Y de hecho ya hay regiones en donde efectivamente hay ese problema. Realmente hay que prepararse porque se nos avecina un tiempo muy duro. Empezaba comentando también la solicitud de la policía para que con silbatos y pitos estemos pendientes porque nos tocará a nosotros hacer bulla. Habrá quien saque sartenes o algo es que ya no nos queda otra. Realmente es una situación particularmente difícil. Gracias a nuestros invitados, José Alvear y Marco Acuña, como siempre, muy atinadas las reflexiones, interesante conocer sus criterios. Que tengan una buena tarde, noche.
Un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Igualmente, gracias.